Remberto Pichardo Juan con ustedes, de nuevo en otra entrega, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Y quisiera, como siempre, agradecerle su fidelidad a esas personas que se suscribieron con nosotros desde el inicio y agradecerle a aquellos que están llegando recientemente, que nos hayan elegido y que hayan colaborado con nosotros para ayudarnos a seguir trayéndoles este contenido. Y lo hacemos con mucha dedicación y mucho amor para y por el pueblo dominicano. Yo quiero tocar algo que nadie quiere tocar, y es la Junta Central Electoral. Aparentemente, todo lo preparativo para los comicios electorales se están llevando pacíficamente, si se quiere. Y no podemos elegir una palabra mejor que pacíficamente después del traumático evento que sufrimos en las pasadas elecciones del 2020. Donde todavía no se le ha dado una explicación al pueblo dominicano de qué exactamente fue lo que sucedió. Se habla mucho de falla técnica, se habla mucho de error humano, se habla mucho de lo que sea. Pero no hay nadie que haya dado una explicación concreta, convincente de los eventos que sucedieron y de los cuales nosotros tenemos los videos y lo vio el pueblo dominicano completo, no son videos secretos, de candidatos que venían saliendo con la boleta en la mano, como Bartolomé Pujals, candidato a síndico en la época, diciendo que su candidatura ni siquiera salía en la boleta. Eso no es un error técnico, eso va más allá. Y no fue él solo, fueron muchos candidatos más. Ahora bien, te dirá, pero esta Junta Central Electoral es nuevecita. Sí, lo es. Y está conformada con personas de las cuales aún no se ha dicho nada o ha salido a relucir nada. Y yo le digo que sí, que es así. Ahora bien, me voy a explicar claramente y usted que me está viendo me va a entender de una vez. Alguna falta moral no da capacidad técnica. Y la Junta Central Electoral es un organismo técnico. Podemos decir que es un organismo técnico contable en su 80-85%. Se encarga de contar votos de manera correcta y, en segundo orden, si se quiere, estamos hablando dentro del ámbito electoral, proteger que el voto del ciudadano dominicano se haya dado libre y voluntariamente. Por eso existen prohibiciones de campaña publicitaria, por eso existen prohibiciones de compra del voto que son ilegales, por eso están penalizadas. Por eso hay una serie de cosas precisamente para cuidar, proteger el voto del pueblo dominicano. ¿Y qué sucedió a principio de este gobierno? La Junta Central Electoral, la nueva Junta Central Electoral, decide, después de tener los resultados de los comicios del año 2020, reevaluar cuál es la posición de los partidos políticos dentro de la escala, cuáles son mayoritarios y cuáles son minoritarios. Y coge, y según el resultado numérico, la cuenta de los votos en dominicano, la Fuerza del Pueblo no era un partido mayoritario. Se evalúan tres cosas, tres renglones, pero vamos a llamarle cosas, son fáciles de entender. Tiene que tener un partido político para ser mayoritario, según el sistema de la propia Junta Central Electoral, más del 5% de los votos del electorado participante en las elecciones, en tres lugares. En la candidatura municipal, síndico, etcétera, etcétera. Congresionales o congresuales, como le quiera llamar, diputados, senadores, y presidenciales. En la única de tres que la Fuerza del Pueblo sacó poquito, un pelliquito, más del 5%,
fue en la presidencial. Eso no es un partido mayoritario. Eso es una candidatura presidencial mayoritaria. Eso no está ni siquiera contemplado en la ley. Eso es así de sencillo. Deciden bajar a Fuerza del Pueblo o FUPU, como popularmente se le conoce, a partido minoritario. Leonel Fernández recurre esa decisión ante el Tribunal Superior Administrativo. Jueces que en su mayoría fueron formados dentro de su gobierno o dentro del gobierno del PLD repartido en 16 años, imagínense ustedes. Y ese tribunal le da la razón a Leonel Fernández. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Pero perfecto, no vamos a contaminar lo que estamos poniendo. Hasta ahí, perfecto, él acudió al tribunal. Aquí es donde viene la parte que debe de preocuparnos. La Junta Central Electoral, al haber perdido, no recurrió su decisión. No sostuvo su criterio. No dijo, no, eso no es verdad. Nosotros tenemos razón y nosotros contamos bien esos votos. Fue por un partido minoritario y por eso recurrimos a esa decisión de ese tribunal. No fue eso lo que ellos hicieron, ¿eh? La Junta Central Electoral, bajo la excusa de que los demás partidos participantes en el proceso dijeron que no iban a recurrir la decisión, tomó la decisión de no recurrir ella también la decisión. Lo que dejó a la Fuerza del Pueblo FUPU como partido mayoritario, habiendo obtenido más del 5% en uno de 3 renglones, y lo que le permitió recibir el presupuesto que le da la Junta Central Electoral de los cuartos de nosotros los dominicanos, de los cuartos de nosotros el pueblo dominicano como partido mayoritario. Eso nos deja a nosotros en 2 escenarios. Y los 2 son malos a nivel electoral. Vamos a suponer que Leonel Fernández tuviera la razón y que la Junta Central Electoral se equivocó. Oiga bien, la Junta Central Electoral se equivocó en el conteo de los votos y no de todos los millones de votos del pueblo dominicano. Se contó en el conteo de los voticos que sacó la Fuerza del Pueblo en el 2020. O sea, estamos cogiendo de todos esos números un numerito minoritario. ¿Usted cree que una persona que cometa un error en el conteo en cuanto a un partido para saber si fue mayoritario o minoritario se encuentra capacitada para manejar la universalidad de un certamen electoral a nivel nacional? Estamos hablando de elecciones del 2024. Si cometió un error contando cheles, como para ponerlo en dominicano, ¿usted cree que no puede cometer un error contando millones? Claro. Claro que sí. Y eso es esa composición nueva de esa Junta Central Electoral. Ahora vamos a verlo desde el otro lado de la calle. Vamos a suponer que la Junta Central Electoral sí tuviera la razón. Entonces surge inmediatamente la pregunta: ¿por qué no recurrió a la decisión del tribunal? Entonces ahora el asunto es peor. No es que tú te equivocaste porque te faltó capacidad para hacerlo. Ahora tú intencionalmente decidiste desistir de mantener tu decisión por factores que nada tienen que ver con el pueblo dominicano, que nada tienen que ver con la voluntad del pueblo dominicano, que nada tiene que ver con proteger el voto del pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano fue y se expresó. Entonces, prácticamente, tú desobedeciendo la voluntad del pueblo dominicano, desobedeciendo el número de votos que se dieron en contra o a favor, desobedeciendo ese número de votos que te decían a ti y que te dieron en tu cálculo que la Fuerza del Pueblo era un partido minoritario,
decidiste no recurrir la decisión para que ese partido que tú dijiste que era minoritario se beneficiara de un presupuesto de un partido mayoritario, entonces peor el asunto. Eso significa que la actual composición de la Junta Central Electoral no respeta la voluntad del pueblo dominicano. Que ellos entienden que con los resultados del voto dominicano, del voto del pueblo dominicano, ellos pueden negociar, que ellos pueden agarrar y decidir ellos sobre la voluntad del pueblo dominicano si le van a dar valor a esos votos o no. Porque los partidos políticos dijeron que no iban a recurrir. Pero la Junta Central Electoral no está ahí para complacer partidos políticos. La Junta Central Electoral está ahí para cuidar, proteger el voto del pueblo dominicano. Es al contrario, está ahí para bajarles raya y mantener en orden a los partidos políticos. Entonces, usted entiende que usted como dominicano votante, como ciudadano votante, puede confiar en que esa composición de la Junta Central Electoral que decidió de mantener en los tribunales la voluntad del pueblo dominicano es confiable para llevar a cabo las elecciones del 2024. Yo se lo dejo de tarea. Contéstelo ustedes. Hemos expresado nuestra inquietud. Le iremos dando seguimiento a lo que está o esté o no esté haciendo la Junta Central Electoral. Le avisamos desde ahora que va a haber problemas con la designación de la nueva cédula. Porque las cédulas tienen un código. Tienen un código en cuanto a su localidad. Distrito Nacional 001-, San Juan de la Maguana 223-, y así sucesivamente. Pero las cédulas que se emitieron de un tiempo para acá tienen un código, si mal no recuerdo es el 402, para todos los lugares a nivel nacional. Entonces, óiganse la disparidad que existe. Usted sabe de dónde una persona por el código de su cédula, pero de un tiempo para acá, sin importar dónde esa persona naciera o residiera o sacara su cédula o como sea, le pusieron el mismo código adelante. ¿A qué colegio electoral va esa persona? ¿Dónde validó su voto? ¿Dónde tiene que ir? Si él tiene el mismo código. ¿Cómo identifica uno la procedencia de esa persona? ¿O cómo lo identifican ellos mismos? De manera inmediata, sin tener que buscar en récord. Entonces, vamos mal, ¿eh? Y eso es algo que en lugar de denunciarlo, en lugar de hacerlo público, los partidos políticos que aparentemente gozan de poder por encima de la Junta Central Electoral, como lo demostró el hecho de que no recurrieran la decisión judicial que benefició a FUPU como partido mayoritario. Está muy tranquilo, y eso a nosotros, el pueblo dominicano, tiene que preocuparnos, porque esa Junta no está ahí para proteger intereses políticos, está ahí para bajarles raya a esos políticos para que respeten la voluntad del ciudadano dominicano expresada a través de su voto. Les agradezco la atención que nos han prestado. Les agradecemos todas esas suscripciones y esa fidelidad que mantienen con nosotros. Y hasta la próxima.